Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando todos los días con nuestro curso bíblico, el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Estamos del 1 hasta el 5, la amistad entre Jonatán con David. Y justamente hoy acentuamos este versículo 3. Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Nosotros los días anteriores, en los cursos anteriores de Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento sobre este libro de Samuel, habíamos ya iniciado como una introducción general. En el fondo, el autor sagrado nos va presentando tanto la figura de Jonatán como la figura de David para decirnos que llegar al trono, fíjense que son dos que están en camino hacia el trono, la monarquía. Sabemos que por la dinastía, es decir, por la herencia que va a recibir, Jonatán es el heredero, ¿verdad?, del trono de la monarquía. Pero sin embargo, nosotros sabemos que cuando el autor sagrado está escribiendo esto, se hace mucho tiempo después, donde David es el que es exaltado. Y entonces se va buscando y se va viendo los elementos que hacen que verdaderamente David tomase, pero sin ninguna pelea, sin ninguna envidia, sin ninguna discusión. Es un pacto de amistad, nada de celos, nada de ambiciones, ¿verdad? O sea, el autor sagrado nos quiere mostrar esto. Lo que más existe y lo que más muchas veces nosotros lastimosamente mostramos, sacamos las uñas, sacamos las uñas, justamente porque estamos ambicionando. Pero hasta yo diría algunas veces, como Pablo dice, que la ambición es buena, ser obispo es bueno, dice que ambicionar, ser obispo, dice, pero él está mirando de otra manera directamente, porque esto quiere decir que el que se pone al servicio verdaderamente de la comunidad es el que puede ejercer con mayor profundidad, con mayor entrega su servicio, su diaconía a la iglesia, a la comunidad. San Pablo dice añade. Pero aquí, sin embargo, el hecho de la monarquía nos está hablando de que ñande ñañora y no lleva por el primer puesto. Y en el Evangelio y hasta los mismos discípulos y apóstoles de Jesús dice que venían discutiendo y quién iba a ser el mayor, o quién es el mayor, quién es el que iba a asumir un puestito, quién es el que se iba a poner por encima de los demás. Una vez que él sea Mesías y él sea rey. Bueno, porque es fruto de nuestra limitación.
Pero el evangelista ciertamente, o sea, aquí desde el Antiguo Testamento nos quiere mostrar y nos quiere decir que esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Y así entonces nosotros vemos que David y Jonatán hacen un pacto aquí, un pacto de dos hombres y cada uno que está con el mismo ideal, es decir, los dos que están caminando hacia el trono. No nos olvidemos que en este capítulo 18 nosotros ya tenemos a alguien que es rey, que fue ungido. David ya fue ungido por Samuel como rey en el capítulo 16. Ya veré cómo viene a el sustituto lleva para Saúl. Sin embargo, por otra parte, aquí le tenemos a Saúl, y le tenemos ahora, aparece en escena de nuevo, después del capítulo 14, Jonatán. Jonatán es el heredero de la familia, el heredero que continuaría lo que justamente Saúl estaba haciendo. Entonces, eso es lo que en una forma así lógica de lo que significa el reinado, la monarquía, tendría que pertenecer o pertenece a Jonatán. Pero el problema es que no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que tenemos un rey que es David. Y aquí el autor sagrado justamente lo que está haciendo es exaltando al rey David. Volvemos enseguida con más de Yarañi, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor. Decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies.
fe de María para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María para renunciar a mí y entregarte mi vida. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Quiero cantar, aleluya, aleluya, a ti mi Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya, aleluya, aleluya.
la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 18, del 1 al 5, la amistad entre Jonatán y David, pero sobre todo que ellos hacen un pacto, el pacto de Jonatán y David. Y decíamos que son dos hombres, cada uno en camino al mismo trono, pero aún así hicieron un pacto de amistad que probaría ser más fuerte que los celos, la envidia y la ambición. A ver, tres cosas hoy, ayer por esa caña de tres cosas hoy, entonces Yesura ya pona. A ver, en ese primer bloque estábamos diciendo todo lo que significa la envidia. La envidia, indica tú ya esa lleva la ñandera pisa, o cacuave la ñandera pisa lleva, o ya popona veña de huir las cosas. Diga tú ya esa ñande intolerante, anda ya tolerar y cortar cabezas. Y eso es lo que suele suceder lastimosamente entre nosotros. Desde una parte de, entre comillas, ambición, que vendría a ser ya un pecado y una maldad, ¿verdad? Porque yo estoy ambicionando, a pesar de que dijimos también que Pablo nos habla de que tenemos que ambicionar las cosas mejores, las cosas del cielo. Claro que es otro sentido de decir, ¿verdad? Porque siempre toda palabra tiene su ambigüedad. Por una parte puede significar positividad, por otra parte puede significar también cuestión negativa. Aquí por lo menos te está diciendo que nadie ambiciona en el sentido negativo. Anila beiko bearapuqueri, anila beiko beñora no mi arapuqueri, sino que pepe mañana a pejana, va a peñan de yara o me epm, amba esa pepe me ana veía lleva pende roga, pues pende netame, pende comunidad. Eso es lo que te está queriendo decir este autor sagrado. Pero al mismo tiempo sabemos también que puede significar el espíritu muy positivo, ¿verdad? El ambicionar los bienes. Pablo, ya dijimos nosotros anteriormente, es el que nos invita, ¿verdad?, a buscar las cosas de arriba, las cosas del cielo, mi por mía, los valores, principios. Y así entonces, ahora nosotros vemos un gesto, lo que va a venir a continuación de todo lo que encontramos en este versículo, porque Jonatán hizo un pacto con David. Hacer un pacto con David quiere decir ponerse a su entera disposición. Hacer un pacto de sangre, ¿verdad? Un pacto con la otra persona significa yo soy, ¿verdad? Como tu vasallo. Yo soy el que se pone aquí. Pique y ya me depende pura lleva. Y entonces esto nos hace entender que el autor sagrado nos está queriendo enseñar y nos está queriendo decir que lo esencial y lo fundamental viene a ser la docilidad, ser dócil a eso que Dios nos va pidiendo. Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. De él despojó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. Y lo mismo hizo él con sus indumentarias, ¿verdad? Hasta con su espada, su arco y su dimensión, y con toda la indumentaria, la vestimenta, el cinturón también que llevaba puesto. Todo esto entonces lo da. Siempre que salía de campaña enviado por Saúl, David tenía éxito. Aquí está, ¿verdad? Entonces nosotros ya comenzamos a describir el accionar de David. Cuando David lleva, pero cuando ven que pudo contra el filisteo, Goliat, cuando pudo derribarlo, a hoy el problema, entonces quiere decir que este muchacho, este joven que está aquí, entonces tiene criterios, tiene valores, puede poner algo positivo, ¿verdad? Puede poner algo positivo para la comunidad, Coañandera jacuata, coa oye poponata, coa oye pisa, vagina
Oye, esa peaponata lleva hoy esa cuajanguaisa. Va para la ñaicote. Estos son los elementos que justamente aquí se subrayan, porque sí se hizo lo mismo con su indumentaria y hasta con su espada, su arco y su cinturón. Siempre que esta, que salía de campaña enviado por Saúl, David tenía éxito, ¿verdad? Venía con éxitos, siempre que era enviado. Esto también, de cierta manera, puede significar que el éxito viene en la medida que sabemos escuchar también, ¿verdad?, a quien nos está enviando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda, como siempre, para que demos pasos muy importantes en la vida de Dios, en la vida de Cristo. Bueno, hoy, ¿qué nos dice esta carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas? Estamos con el capítulo 3, versículo 1 al 11. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las cosas de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la esperanza de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él, llenos de gloria. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal: la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, la avaricia, que es una forma de idolatría. Estas cosas provocan la ira de Dios sobre los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así en otro tiempo, viviendo desordenadamente. Pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la maldad, las injurias y las conversaciones groseras. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo. Qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa esta palabra de Dios. Con algo, ni nañico te y voy a llevarla ya a explicar. Ya de beta, ñande ya la magoña, ñande ahí, ñande va esa ñande ya cobana. San Pablo entonces está muy inspirado y nos está llamando a la honestidad en sí. Tengan el pensamiento puesto en las cosas de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las cosas de la tierra. Y entonces después dice, por lo tanto, vea que dice una consecuencia. La ñandella eno, la ñandela cristianoja tete, la cristiano tete, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal: lujuria, impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia, pocané, ñemondá y todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, que existe de corrupción hoy en día entre nosotros en nuestra sociedad. Seguramente que hay ciertas palabras que no existían todavía en el tiempo de Pablo, pero ñandego anega tuñamo y que a veces ya lleva a mí que bella popea a que pea ñanden etapa y conformal, esas licitaciones, ¿verdad?, hechas a favor de los amiguismos. Están para que ñandega tuñamo y amiguismo, siga tu moña moyar, politicismo ya es bebé lleva y así pocané, etc. Todo lo que ustedes quieran pongan ahí de lo que es corrupción. Pero lo más importante ahora nos llama a la verdadera conversión. Pero ahora es necesario que acaben con todo esto. Acaben con todo esto. Porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo. Cristiano te nos hemos revestido de Cristo,
somos capaces de caminar de acuerdo a los principios y valores del cristianismo, o seguiremos dentro de una religión verdaderamente pagana que se ha olvidado de su Maestro, que se ha olvidado de su Salvador. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación.
que nos dio su corazón. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, capítulo 18. Estamos los versículos iniciales del capítulo 18, del 1 al 5. Y aquí subrayamos principalmente a esa Ñande Yarañe, oye esa cabra por medio del pacto también entre Jonatán. Dice que hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Aquí decíamos que hay dos personajes muy importantes. Por una parte, estamos con Jonatán, que es el heredero por la lógica, ¿verdad? Porque es el hijo de Saúl, el primogénito, entonces él tendría que ser el rey dentro de la monarquía. Pero al mismo tiempo, Ñandeña y Mea Veína Apeda vienen Ondepe, lleva, que incluso ya fue ungido rey, él ya es rey oficialmente en el capítulo 16. Pero sin asumir aún su cargo, ni sin asumir aún esta elección que Dios le había hecho a través de Samuel. Entonces, miren que insiste mucho que porque lo amaba como a sí mismo, es Jonatán. Entonces, el que da el paso. Porque David, como es el personaje principal, para que David no aparezca como un bandolero o no aparezca como un usurpador, o David no aparezca como un golpista, porque la monarquía le pertenecía a Jonatán, hijo de Saúl, primogénito. Pero sin embargo, después el que va a quedar como rey de Israel va a ser justamente David. Y entonces toda la trama de esta situación se va a presentar para que David verdaderamente sea presentado de una buena manera, no como un usurpador, como un ladrón del mismo trono que le pertenece a Jonatán. Y así entonces, en primer lugar, nos dice luego que hay una estrecha amistad entre ellos. O ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver con otras interpretaciones que muchas veces nosotros escuchamos por ahí, que son interpretaciones agarradas del pelo. Aquí, lo esencial y lo fundamental de la amistad que existe entre David y Jonatán es para demostrar y para decir que entre ellos no hay envidia, entre ellos no hay celo, entre ellos no hay ambición. Porque justamente, miren lo que viene a continuación de ese versículo 3. Él se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David. Del poder, ¿verdad? Como diciendo, la mandá, la heredero, habitata del rey, de ave yuta, ave tembiguay, sharamo yuta, sendiego, ave David, la rey coseno, o lo que sea. No, al contrario, miren que él se despoja del manto. Nosotros recordamos, y nosotros en los cursos anteriores aquí, a través de Ñande Yarañe, habíamos dicho que el manto significa la propia identidad. O sea, ¿cuál es la identidad de Jonatán? La identidad es del heredero, del hijo mayor, del futuro monarca, del futuro rey de Israel. Pero sin embargo, cuando te está diciendo que Jonatán se despojó del manto que llevaba puesto, nos está queriendo insistir, nos está queriendo enseñar de que él se despoja de su propia identidad
pero esta identidad para mostrar y para decir que él entonces está más bien preocupado en otras cosas y no verdaderamente en el poder por el poder. A veces no se interesa el poder, a veces la se interesa verdaderamente es el servicio. Entonces, lo mismo hizo con su indumentaria hasta con su espada. Entonces, David con su arco, ¿verdad? Y su cinturón. Esto quiere decir que toda la indumentaria y hasta, como decíamos, con su espada, su arco y su cinturón, quiere decir todo el poder, todo lo que él tiene disponible para luchar y para decir yo soy el rey, se la tendo taina. Y se le entrega, se le está entregando. Una forma muy subliminal para decir que él está entregando el poder a alguien que después será rey verdaderamente, que es el rey David. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Como los viñedos de la viuda eran un apetitoso bocado, la reina Eudoxia decidió apoderarse de ellos. Pero dado que la mujer opuso resistencia, fue conminada a presentarse ante un amañado tribunal y a sabiendas de que llevaría las de perder, se refugió en la iglesia, haciendo uso del derecho de asilo que los templos ofrecían a los perseguidos y que las autoridades tenían que respetar. Y el patriarca San Juan Crisóstomo salió en su defensa cuando los soldados intentaron sacarla, pero tuvieron que regresar con las manos vacías, hecho que supuso una humillación para la soberana y despertó su ira y la del todopoderoso Eutropio, el superministro que gobernaba en su nombre, y se oponía férreamente a esa medida cautelar. Desde ese momento se puso en marcha una conspiración para deponer al patriarca de su cargo. Le hicieron la vida imposible, mas San Juan Crisóstomo, con el pueblo de su lado, resistió estoicamente todas las maquinaciones. Al poco tiempo, Eutropio, cuya ambición no tenía límites, urdió un complot para arrebatar el poder al emperador Arcadio y a su esposa Eudoxia, pero al ser descubierto cayó en desgracia. Y cuando estaba a punto de ser apresado, huyó e, invocando ese derecho de asilo que tanto había combatido, se amparó en la iglesia. Y cuando las tropas fueron por él, San Juan Crisóstomo le salió al paso, lo defendió con la misma vehemencia que a la viuda, le brindó toda su protección y lo trató con la mayor consideración y afecto, mientras los impotentes monarcas se mordían la lengua y juraban vengarse. Juan de Antioquía, nacido en el 347 en Antioquía, quedó huérfano a temprana edad y su madre se puso al frente de su educación con el fin de que el pequeño siguiera las huellas de su padre en la administración provincial del Imperio Romano, y para el efecto contrató a los mejores preceptores de la ciudad. Con ellos adquirió sólidas bases humanísticas en música, gramática, redacción, literatura, retórica, cultura y en lengua griega. Y dada su notable inteligencia y aprovechando los conocimientos acumulados, se especializó en oratoria con Libanio, el más grande orador de ese momento, al que apodaban el pequeño Demóstenes, quien le auguró una exitosa carrera como legislador y estadista. Pero la vida de Juan de Antioquía dio un vuelco al conocer al obispo Melesio, que lo cautivó con sus sermones y su ejemplo de vida, que no dudó en seguir. Luego de recibir el bautismo a los 23 años en el 370, comenzó a estudiar Sagradas Escrituras y teología con Diodoro, monje sabio y futuro obispo de Tarso, al que además imitó en su vida ascética, retirado en un monasterio cercano a Antioquía, y como los ayunos, penitencias y mortificaciones corporales que se infligía le parecían poca cosa, se retiró a una cueva en la que permaneció 2 años, al cabo de los cuales tuvo que retornar a la ciudad a causa del acelerado deterioro de su salud. Entonces
retomó sus funciones como lector de la iglesia y al poco tiempo el obispo Melesio le confirió el diaconado, le asignó funciones administrativas, lo autorizó para predicar en todas las iglesias y tras la muerte del prelado, su sucesor San Flaviano lo ungió sacerdote en el 386. Pocos años después, ya Juan de Antioquía era sin lugar a dudas el mejor predicador del imperio y por eso le pusieron el apelativo de Crisóstomo, que quiere decir boca de oro. Y además se había ganado un lugar prominente como escritor. La profundidad y sólida argumentación de sus escritos exegéticos, homiléticos, teológicos, más la vibrante elocuencia que tocaba las fibras más sensibles de sus feligreses, convirtieron a San Juan Crisóstomo en la figura más importante de la Iglesia oriental y por eso al morir Nectario, el obispo de la capital, el emperador Arcadio ordenó que lo trajeran sin que el pueblo de Antioquía se enterara, porque de saberlo habrían armado una revolución, y contra su voluntad convocó un sínodo que lo ungió como patriarca de Constantinopla. Pero los que lo eligieron se arrepintieron muy pronto, porque San Juan Crisóstomo redujo los gastos y el personal de su sede, vendió los artículos de lujo, acabó con los banquetes suntuosos, descolgó las cortinas y con ellas hizo trajes de invierno para los pobres, con lo recaudado levantó un hospital para los enfermos abandonados, recogió en un monasterio a los monjes perezosos que vagaban viviendo holgadamente de las limosnas, excluyó a los sacerdotes que tenían concubinas y les decomisó los bienes conseguidos por medio de la simonía, ese delito que consiste en vender o comprar cargos eclesiásticos y los sacramentos. Luego, San Juan Crisóstomo se fue lanza en ristre contra la lujuria de la corte, los excesos de los nobles y la vida disoluta del emperador y su esposa. Por todo ello, fue depuesto y enviado al exilio. Pero el pueblo se rebotó y tuvieron que reponerlo en su cátedra. No obstante, las intrigas continuaron y a los pocos meses, después de salvarse de 2 atentados, su archienemigo Teófilo, patriarca de Alejandría, aliado con una rabiosa parte del clero al que le había recordado sus privilegios, obtuvo del emperador su aprobación para destituir y desterrar a San Juan Crisóstomo, lo cual se hizo efectivo el 24 de junio del 404. Fue llevado a Cucuso, en los confines de la República de Armenia, y como continuó influyendo en los destinos del imperio y de la Iglesia mediante constantes cartas apostólicas, lo trasladaron en condiciones infrahumanas hacia Pitio, un desolado paraje de las profundidades del Cáucaso, pero a mitad de camino en Comana falleció el 14 de septiembre del 407. Sin embargo, no pudieron acallar la voz de San Juan Crisóstomo, pues aún resuena su monumental obra compuesta por varios centenares de homilías, 90 de las cuales se ocupan del Evangelio de San Mateo, otro tanto del Evangelio de San Juan y 55 de los Hechos de los Apóstoles. Más de 300 desgranan las epístolas del Nuevo Testamento. Asimismo, escribió una buena cantidad de sermones que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Especialmente se concentró en el Génesis, los Salmos y el profeta Isaías. Todo ello sin contar las 250 cartas apostólicas dirigidas a sus clérigos desde el exilio y los tratados que analizan el sacerdocio, un verdadero manual de comportamiento para los consagrados, la vida monástica, la viudez y la virginidad y la educación de los hijos. Con estos méritos fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Pío V en 1568 e incluido dentro de los 4 grandes padres de la Iglesia de Oriente, al ser considerado como el mejor orador de la Iglesia de todos los tiempos. El Papa Pío X lo proclamó patrono de los predicadores. Por eso hoy, 13 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a San Juan Crisóstomo que nos enseñe a predicar con amor la buena nueva. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti
alientar. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este versículo, principalmente del capítulo 18, el 3. Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Esto es lo importante, el pacto, porque el pacto nos hace entender, decíamos, que aquí no hay envidia, aquí no hay entonces otros intereses, celos, aquí no tenemos ambiciones, sea de rey. Entonces, pero, como decíamos, lo que viene a continuación, porque Jonatán se quita, ¿verdad?, del manto que llevaba y se lo dio a David. Esto es como decir, tú, David, serás el próximo rey. Eres tú, ¿verdad?, a quien le corresponde todo esto, ¿verdad?, del manto, la dignidad, la realeza. Y al mismo tiempo todo lo que le entrega, es decir, todo el vestido, el armado como príncipe heredero. Dios está verdaderamente con él. Y entonces es Dios el que le está dando el destino al mismo David con esta manifestación, con estos hechos, con estos gestos tan importantes de Jonatán. Porque reñimos hangua ya tendo taisara muare esa cajangua llevantero besteabe mava la oipucuita añanderape, porque David es presentado aquí como lo máximo, ¿verdad?, de la realeza. Añandego ya y que después en el Antiguo Testamento siempre se va a hablar del rey David. El mesianismo surge y siempre apuntando como el rey David, de la tribu de Judá, siempre entonces apuntando a estas características esenciales y fundamentales. Cuando se le presenta a David aquí, que recibe el manto, que recibe las armas, que recibe la espada, que recibe entonces toda la indumentaria del príncipe, que es Jonatán, podemos entender inteligentemente que el autor sagrado nos dice, lo va a ser justamente David. David es entonces el elegido, David es el que va a asumir el trono, David es el que va a asumir esa responsabilidad.
Él se despojó entonces del manto que llevaba puesto y se lo dio a David. Y lo mismo hizo con su indumentaria y hasta con la espada, su arco y su cintura. La espada, el arco y la cintura, elementos importantes del mesianismo, ¿verdad? La espada, el luchar, por otra parte también el arco, entonces la flecha, el objetivo, ¿verdad? Y sobre todo el cinturón, es decir, el ceñirse, la capacidad y la fuerza de lucha, de empeño, ceñirse, las cinturas como todo soldado. Siempre que salía de campaña, enviado por Saúl, David tenía éxito. Este es otro elemento importante también que el autor sagrado nos quiere mostrar, ¿verdad? Que el hecho de que David era enviado por Saúl. Uno puede significar que realmente David es obediente a lo que le está pidiendo en este caso su propio rey. Su rey es Saúl, a pesar de que él también ya fue nombrado. Aquí tenemos dos reyes, ¿verdad? Uno ejerciendo y el otro entonces en lista de espera. Lista de espera porque después va a aparecer ya con su nacimiento en Belén, el rey de los judíos. Y todo lo que vendrá, ¿verdad?, en torno a este nacimiento, para explicar y para mostrarnos que Él es el verdadero rey. Apeare con la Jonatán, oye despojaina. Upeare con la Jonatán, o ven baiteina. Incluso cuando nosotros reflexionamos el famoso pasaje, esto lo encontramos en Mateo principalmente, son los reyes magos, ya llevan los reyes magos, unos sabios de Oriente y de Oriente, que se acercan, que buscan, que procuran interpretar, saber qué es lo que Dios estaba manifestando. Y aquí está la mayor manifestación y esto es lo más grande. Había sido de que Dios no viene ahí como un caramelito, no es que Dios viene para manifestarse y decir, bueno, cuando hay pella bota pella, pella bopata pella, etcétera, etcétera. Y cómo quedar simplemente dentro de qué cosa. Y quedar simplemente dentro de un cliché. Es porque están de molde ve la gente, ¿verdad? Un cliché. Entonces, bueno, no nos hacemos problemas, dejamos pasar, etcétera, etcétera, y no nos hacemos problemas. Bueno, aquí también es lo mismo, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros afrontamos, miramos, vemos, entonces también nosotros podemos evidentemente dar una respuesta muy, muy, muy positiva a estos capítulos. Muy bien, queridos amigos, vamos terminando por el día de hoy. Me despido de ustedes y que el Señor les bendiga a todos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.